Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tengan cuidado con las estafas, ¿vale? Por YouTube yo nunca voy a entregar lo que es datos personales, ni voy a pedir lo que es datos personales. Tengan cuidado. Muy bien, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Mi querido Libra, muchos de ustedes veo que estás consumiendo mucha medicina. Si es por prescripción médica, perfecto. Pero si a lo mejor de repente tú lo estás haciendo esto porque estás un poco nervioso, nerviosa, te recomiendo que controles esto, mi querido Libra. ¿Vale? Si es por salud, porque te han pedido que te mediques, perfecto. Pero si tú lo estás haciendo por cuenta propia, porque estás nervioso, porque piensas que de esta manera vas a estar tranquilo, te recomiendo, cariño, que controles, mi querido Libra. El otro mensaje también, mi querido Libra, es como que estás guardando un dolor. Es como que te sientes posiblemente un poco decepcionado de alguien o de algo. O de repente tú estás decepcionado de ti mismo. Quizás porque tienes que tomar una decisión y lo estás aplazando. Quizás porque te cuesta soltar a una persona. Quizás de repente porque has hecho cosas que en estos momentos te arrepientes. Pero no te sientas mal, mi querido Libra. Esto simplemente es parte de la evolución, del crecimiento. A veces en la vida, corazón, damos pasos para que nos lleve lo que es a nuestros objetivos, mi querido Libra. No sé por qué siento, Libra, que tienes como una tristeza dentro. Hay una tristeza. Y no todo tiene que ser pareja. Para algunos quizás sí, para otros de repente tienes esa tristeza de querer estar con tu familia, o que una persona se marcha, o que a lo mejor de repente tú tienes que hacer un cambio. Estás en un proceso de adaptación o tienes que dejar lo que es un trabajo. Por eso digo, no todo tiene que ser amor de pareja. Cada persona carga su cruz a su manera. Cada persona tiene su historia, mi querido Libra. Pero hay una tristeza que tú estás teniendo. Cuidado con medicarte, cariño, o si no, consulta a los profesionales. Para eso están los médicos. Ellos son los profesionales. Aquí ni Richa, ni el Tarot, ni Pepito, ni la Lupe, no. Ellos son los profesionales. Te están diciendo. Vamos a ver, cariño. Signos. Vamos a ver, Libra, 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 corazón. Signos. ¿Qué me quieren decir? Me sale un Leo. Me sale Cáncer. Otra vez Cáncer. Libra, tu signo, cariño, estás lidiando muy fuerte con un Cáncer. Escorpio, uno más. Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño.
Vamos a ver iniciales, mi querido Libra, y te voy a sacar un mensaje del arcángel. ¿Qué arcángel te acompaña y qué consejo te da? Porque estás un poco tenso, un poco tensa, cariño. La letra Y, la letra Z, la letra J, la letra E, la letra H y la letra B. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué arcángel te acompaña esta semana. Esta carta. Escucha, cariño. Consejo. El arcángel Azrael. Tú eres un consejero innato y son muchos los que aprovechan las recomendaciones y el consuelo que les aportas. Libra. Eres una persona, cariño, inteligente. Eres una persona, cariño, con una sabiduría elevada. ¿Por qué esa sabiduría, cariño, no lo aplicas para tu favor? Me están dando a entender que tú ya tienes la respuesta a tus problemas. Solo es cuestión que tú lo apliques, mi querido Libra. Eres una persona, cariño, que puede llegar lejos. Eres una persona que puede superar cualquier obstáculo. Pero tú tienes que aplicarlo esto en tu vida. A lo mejor, cariño, por X motivos, has tenido situaciones que te han vuelto inseguro o insegura. Pues no pasa nada, es parte del aprendizaje. Pero ahora estás a tiempo para resurgir otra vez como el ave fénix. Para que todo el mundo reconozca, cariño, que tú vales oro, que tú vas a llegar lejos. Te están recordando que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Te están recordando, cariño, que tú vas a salir de esto. Te están diciendo. Vamos a ver carta guía, carta consejo. ¿Por qué mi querido Libra se encuentra así? Vamos a ver, Libra, cariño. Vamos a ver. Me sale la carta del 2 de oros, cariño. Siento, mi querido Libra, que es como un efecto dominó. Si tú de repente tienes un pequeño problema con los sentimientos, cuando digo sentimientos, con tu pareja, con la familia, con los hijos, con las amistades, afecta tu entorno y afecta también tu economía. Te estás ahogando en un vaso de agua, cariño. Te están diciendo que te estás ahogando en un vaso de agua, que este problema que tú estás teniendo se va a resolver. Pero posiblemente tú te estás comiendo la cabeza, Libra. Estás pensando y pensando y pensando en ese momento, en esa discusión o posiblemente en esa pérdida. Tienes que superar esto ya, te dicen, Libra. Te estás ahogando en un vaso de agua. Todo lo vas a recuperar, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Libra, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Me sale la carta del 9 de bastos. Hay una persona que no te entiende o no quiere entenderte. Hay una persona que está cerca a ustedes. Y esta persona, cariño, es como un poco indiferente. A lo mejor cada vez que tú hablas con él o con ella, siempre está buscando los 5 pies al gato. O de repente tú lo comentas algo y esta persona lo toma para mal, Libra. Porque tenemos la carta del 9 de bastos. Y esta persona sabe, cariño, que a ti te afectan mucho las cosas. Y posiblemente esto lo utiliza lo que es a su favor, Libra. Esta persona sabe que tú en este momento estás nervioso, estás nerviosa, pero sin embargo no dice nada. No dice nada, solo te observa de reojo, cariño. Solo está viendo a ver cuál es tu siguiente paso, Libra. Es como que a ti se te puede estar cayendo el mundo y ellos están tranquilos. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, me gustaría saber cuál va a ser su decisión. Estoy esperando una respuesta. Estoy esperando que esta persona se ponga en contacto. Yo le estoy pasando muy mal. Y esta persona, cariño, sabe que tú le estás pasando mal, pero te ignora. Te ignora, mi querido Libra, o no te hace caso. Piensa de repente que tú eres un exagerado o una exagerada. Y esta situación, mi querido Libra, no solo tiene que ser amor. A lo mejor tú me dices, Richard, yo lo estoy pasando muy mal con mis hijos y mis hijos simplemente piensan que yo estoy exagerando. Mi familia piensa que yo estoy exagerando. Mi pareja piensa que yo estoy exagerando.
Cuando no es así, cariño, tú tienes la respuesta. Lo que tú en este momento estás sintiendo, estás presintiendo, cariño, estás en tu razón, pero ellos no quieren entender esto. La carta del 6 de bastos, cariño, esta persona lo único que hace es reclamarte. Aquí veo lo que es un reclamo. Esta persona de repente te dice, claro, tú no puedes hacer esto porque tú no tienes la voluntad, eres un cobarde, si eres mujer también eres cobarde, como que siempre te está machacando. A lo mejor también esto está pasando, mi querido Libra, en el trabajo. Hay una persona que siempre te está machacando, cariño. ¿Y qué te están diciendo las energías? Tú eres perfecto, tú eres inteligente, tú eres sabio, mi querido Libra. ¿Por qué soportas esta situación? Te dicen, Libra. ¿Por qué soportas esta situación? ¿Por qué no te enfrentas a esta situación, mi querido Libra? Hazlo, cariño, no tengas miedo, corazón. Hay una persona que te machaca, que te reclama, que te culpa de todo. De todo. Hay una persona que no te contesta los mensajes, que te ignora, que te deja lo que es en visto. O tú de repente, solteros y solteras, cariño, hay una persona que te interesa, pero tú siempre estás muy atento, muy atenta con esta persona y esta persona simplemente te ignora, mi querido Libra. Vamos a ver, cariño, qué te dice el tarot de las manifestaciones, las cartas de las manifestaciones, cariño. Vamos a ver, mi querido Libra, corazón. Ellos piensan que ignorándote, mi querido Libra, van a llegar lejos, y no es así, ¿vale? Dice, te conviertes en lo que piensas. Cuanto más utilices el poder que hay en ti, más lo atraerás hacia ti. Llegarás a un punto en el que no necesitarás practicar más, porque tú serás el poder, tú serás la perfección, tú serás la sabiduría, tú serás la inteligencia, tú serás el amor, tú serás la alegría, mi querido Libra. Cariño, ¿tú has escuchado la historia del pequeño elefante? Te lo cuento rápido para reflexionar, cariño. Había un elefante en un circo que había sido criado desde muy pequeño. Este elefante, cariño, para que pueda aprender trucos, lo castigaban, le dejaban encadenado, etcétera, etcétera. Este elefante era tan pequeñito, cariño, que no podía defenderse. Entonces, al final, este elefante, cariño, prácticamente ellos le hicieron acostumbrar o simplemente le metieron en su cabeza, cariño, de que no valía, de que no tenía la fuerza suficiente, porque desde muy pequeño había sido maltratado y tenía miedo. Este elefante creció, mi querido Libra, y solamente tenía una pequeña cadena con un pequeño punzón en el suelo, que seguro que si levantaba la pata, cariño, se liberaba. Se liberaba el elefante, pero el elefante tenía miedo. Miedo a ser castigado. El elefante, cariño, prácticamente lo habían hecho creer que no valía, que no tenía fuerza, que era cualquier gusano por ahí. Con esto, ¿qué te quiero decir, mi querido Libra? Tú en estos momentos estás como el elefante, Libra. Lamentablemente te has topado con personas que constantemente han estado enviándote mala energía o simplemente te han estado diciendo que tú no vales, cariño, o que tú de repente no tienes el suficiente carácter, la suficiente fuerza para poder resolver lo que es una situación. Al final, Libra, como te lo han dicho constantemente, ese tipo de persona, tú terminas creyéndotelo. Y al final tú piensas, cariño, que no vas a poder lograr nada en tu vida. ¿Por qué? Porque te has topado con personas manipuladoras, Libra. Lo que tú tienes que hacer, corazón, tienes que recuperar tu fuerza, tienes que recuperar tu confianza, tienes que recuperar tu autoestima, Libra. Tienes que creer en ti. Aléjate de esas personas que no creen en ti, mi querido Libra. Ese es el consejo que te dice. Y ese es el cuento de el pequeño elefante, Libra. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Corazón de melón. A ver. La carta de los ángeles.
La carta de los ángeles, cariño. Vamos a ver. La carta de los ángeles. Me sale la carta del paje de fuego. Creativo, entusiasta, motivado. Vas a empezar a recibir esa señal que tú estás buscando para emprender un proyecto nuevo o simplemente, cariño, para empezar otra vez, mi querido Libra. Vas a empezar a recibir señales, van a caer plumas, te vas a encontrar monedas, vas a escuchar una música en especial, cariño, números repetitivos que te están recordando constantemente estas señales, que ahora es el momento, cariño, que despliegues tus alas y busques tu felicidad, Libra. ¿Vale? Entonces, cariño, recupera tu fe, recupera tu confianza. Respuesta en el tarot egipcio, Libra. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. Es una respuesta general, pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras, mi querido Libra. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2, la carta de la templanza es un sí, Sagitario. Vamos a ver qué te dice economía, Libra. Recupera tu poder, cariño. Tú puedes con cualquier obstáculo que se te presente. Tienes que alejarte de esas personas que no creen en ti. Me sale la carta de la emperatriz, cariño. Si tú estás en un proyecto por tu propia cuenta, vas a empezar a ver, cariño, frutos de tu esfuerzo. Va a empezar a funcionar tu proyecto, tu sueño, porque tenemos la carta de la emperatriz, cariño. La carta también del 10 de bastos. Y esto, cariño, te va a llevar a que tú estés más cercano a tu familia, a tu pareja, a tu entorno. Inclusive, mi querido Libra, vas a poder apoyar a los tuyos, corazón. Entonces, cariño, si tienes un proyecto por tu propia cuenta, empieza a funcionar esto. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Libra. Me sale la carta del 10 de bastos. Hay una persona que se marcha. Hay una persona que vuelve a casa. Esta persona puede ser de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Te da un poco de tristeza, cariño, pero tiene que volver. También puede ser un Tauro. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo. La carta de la torre, cariño. Muchos de vosotros están haciendo un cambio, una transformación. A lo mejor de repente, cariño, te estás mudando de casa, de trabajo, de país, o simplemente estás pasando por un divorcio. Puede ser que estás lidiando, cariño, con una persona de elemento tierra, especialmente un Capricornio, cariño. La carta del 2 de espadas. Hay una persona que quiere contarte algo, pero cada vez que está decidido y decidida a contarte, simplemente, cariño, hay personas que le presionan, que le manipulan. Esta persona puede ser de elemento aire. Géminis, Acuario, Libra, mi querido Libra. Piel blanca, cabello negro, cariño. La carta del 4 de bastos. Vas a estar en reuniones o simplemente vas a estar conociendo una persona o vas a tener mucha química con una persona de elemento fuego. Leo, Aries, Sagitario. Esta persona está de paso o de repente tú, mi querido Libra, estás de paso. ¿Quién te dice que a lo mejor tú estás haciendo vacaciones o una persona está haciendo vacaciones? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, mi querido Libra. Recupera tu poder, corazón. Aléjate de esas personas que no creen en ti. Aléjate de esas personas que siempre te están recordando que tú no vales, cariño. Tú vales oro, tú vales mucho, pero siento que tú estás soportando una persona que no te valora. Tienes que apartarte de ellos. Hasta la vista, Libra. Gracias por tu apoyo. Bendiciones.